Ahí está. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a un caso civil, que es el que les pasé recién. Es un caso que están levantando bastante los medios de comunicación y bueno, me lo mandó la doctora Muniaurria para que le peguemos un vistazo hoy, en el cual se condena al Estado argentino por la actuación, por hechos cometidos por, por funcionarios de la Policía Federal Argentina por una suma de 10 millones de pesos. Como les digo, es un caso civil que se dicta luego de realizado el juicio penal, digamos, por hechos de abuso y de explotación sexual de menores. No sé si alguien ya está familiarizado con el caso o no. ¿Alguno lo vio en los medios? Salió en Página 12, bueno, en bastantes diarios. Bueno, los invito a sumarse con la cámara, sobre todo porque, no sé, para recrear un poco lo que es la clase presencial. No es obligatorio, obviamente, pero siempre está bueno no charlar con uno mismo. Y que participen todo lo que quieran, digamos, porque, bueno, son estudiantes avanzados y la idea es que puedan sumar sus opiniones y con todos los conocimientos que ya tienen. Sobre todo cuando ya analizaron otros fallos y van a ver que hay un montón de cuestiones que se van a repetir, ¿sí? Eh, Como ya deben haber visto, por ejemplo, bueno, en clases introductorias, definición de violencia de género, lo que sería la distinción con la violencia contra las mujeres, las situaciones de disparidad entre hombres y mujeres. Calculo que ya habrán visto también las distintas implicancias del orden de género en la vida social y también en la vida, digamos, en la vida jurídica, y sobre todo cómo se traspola todo el orden de género a la resolución de casos, sea penales o civiles. Los invito a que participen con todos los conocimientos que ya tienen hasta ahora, que la idea es ir aplicándolos y no que sea una clase teórica mía, eh, sino que bueno, puedan ir participando ustedes y contribuyendo. Bueno, primero les explico un poco los hechos del caso porque se los pude pasar recién eh, y bueno, obvio que no lo leyeron. Como les dije recién, el caso es bastante... Voy a poner los lentes porque no veo nada. Es bastante nuevo. Eh, de hecho, fue el pasado 14 de octubre, la resolución es de esta fecha. Es un fallo del Juzgado Civil y Comercial Federal 1, en el cual se hace lugar a una demanda que es entablada por dos personas que están identificadas con siglas MNM y CSM. Y la jueza, que acá no tengo el nombre, pero ahora se lo busco, igual ahí lo tienen en el fallo, con la firma digital, condena al Estado Nacional. Para que me salen cosas, ahí está. Condena al Estado Nacional a pagarle a las dos actoras 10 millones de pesos. Además de esto, bueno, spoiler alert, en el mismo fallo se condena al Estado Nacional a otorgar a las actoras una beca integral de estudios, por esto es bastante novedoso, en instituciones públicas que van a tener la posibilidad de elegir, con el fin de que culminen la educación secundaria y luego la universitaria o terciaria, o también se capaciten en el oficio que puedan llegar a elegir. Esto incluiría los gastos de transporte y el material educativo. Y digamos, como último, se condena al Estado Nacional y a la policía particularmente eh, a que acrediten en el expediente la implementación y el cumplimiento de cursos de capacitación, ¿sí?, en materia de perspectiva de género y violencia contra la mujer. Bueno, arrancamos, digamos, por cómo inicia la causa civil. Se presentan estas dos chicas, son dos jóvenes adultas ya,
MNM y CSM, van por derecho propio, pero con el patrocinio letrado de la Defensoría, de personal de la Defensoría, y promueven una demanda de daños y perjuicios contra el Estado Nacional, y en especial contra el Ministerio de Seguridad, y luego ampliar la demanda estableciendo un monto, digamos, de reclamo de 6.270.000 pesos. ¿Cuáles son los antecedentes del caso? Bueno, lo que dicen las dos jóvenes es que desde octubre de 2008 a noviembre de 2011, cuando ambas eran menores de edad, fueron inducidas y persuadidas bajo distintos tipos de amenazas por parte de agentes de la Policía Federal Argentina para que mantengan relaciones sexuales con ellos, con otros agentes de la policía y con personas que eran ajenas a la fuerza. Como producto de esta actividad recibían dinero, ellas personalmente, y además le tenían que dar una parte de lo que obtenían a estas personas por la explotación, ¿sí? Y bueno, se lo repartían entre los agentes y los funcionarios de la policía. Bueno, como les digo, era llevado a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad. Y esto se extendió, como les dije, por un periodo que fue mayor a 2 años. Lo que, digamos, lo que alegan, y esto bueno, es bastante importante en el caso, es que los policías se valieron de su cargo y, digamos, de la función que cumplían para llevarlas a la situación en la cual, digamos, a realizar los hechos que, digamos, son el objeto que da base que da el pie a la demanda civil. Y que esto lo hicieron valiéndose de una situación evidente de asimetría de poder, digamos, de vulnerabilidad en la cual se encontraban las víctimas. Desde un principio, las demandantes hacen hincapié en que en el caso tiene que aplicarse perspectiva de género. ¿Por qué? Porque hubo violencia de género, porque hubo una explotación sexual y corrupción de menores. Y bueno, piden explícitamente en la demanda que se aplique la perspectiva de género al análisis de los hechos. Pero bueno, como les digo, la causa civil tuvo como antecedente la causa penal, que la causa penal tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 38. Esta fue elevada al Tribunal Oral en lo Criminal número 17 en el 2016. El tribunal dicta una sentencia en el cual condena a los agentes de la Policía Federal Argentina por el delito de abuso sexual con acceso carnal, que es agravado en algunos casos porque fue cometido por personal perteneciente a la fuerza policial, que obró en ejercicio de sus funciones en concurso ideal con la promoción de corrupción de menores de 18 años. Bueno, los hechos vamos a exponerlos un poco sucintamente, pero bueno, las chicas refieren que estaban atravesando una extrema situación de vulnerabilidad económica y socioambiental, ¿sí? Y bueno, el día 19 de octubre de 2008, MN se escapa de su casa y pasa a una situación de calle. Entonces una noche conoce una persona de apellido Leiva que se desempeñaba como personal de seguridad privada del ferrocarril San Martín. Esta persona le propone que se baje en la estación de Chacarita para darle algo de comer. Bueno, esto es lo que le dice. Ella accede, se encontraba en situación de calle, era una menor, digamos, una absoluta situación digamos, de extrema vulnerabilidad. Y bueno, como contraprestación, esta persona la obliga a mantener relaciones sexuales con él. Luego le da un teléfono celular y a partir de ahí la empieza a contactar para repetir estas situaciones de abuso y además le empieza a poner en contacto con otros civiles y otros agentes pertenecientes a las fuerzas policiales. Después de esto, digamos, incorpora
M incorpora al circuito a su hermana C eh, a partir del año 2009. Y bueno, una noche salen a bailar, se bajan en la estación de Devoto y esta M es contactada por Leiva. Y bueno, Leiva termina abusando de las dos menores de edad. Después se siguen contactando, siempre bajo intimidaciones, con muchas amenazas por parte de este tipo a la familia, si no cometían los actos. Eh, y después las termina poniendo en contacto con personas pertenecientes a la Policía Federal Argentina, bueno, que son de apellido Martínez, Acevedo, Salinas, Borfitz, Acevedo, Palavecino y Campero, y todas estas personas abusan sexualmente con acceso carnal de las menores. Con el pasar del tiempo ya no son contactadas por este Leiva como intermediario, sino directamente por los agentes, con lo cual surge una situación, digamos, se va afianzando esta situación de abuso. Y bueno, se perpetúa, digamos, la situación de vulneración. Lo que ocurre y lo que alegan las víctimas, y que se encuentra acreditado en el expediente penal, es que la mayoría de los encuentros en los cuales estas chicas estaban obligadas a asistir, los oficiales, digamos, los agentes de la Policía Federal Argentina, se encontraban vistiendo uniforme, placa e incluso llevaban el arma reglamentaria, porque todos estos abusos los perpetraban mientras se encontraban en ejercicio o en cumplimiento, digamos, entre comillas, de sus funciones. Además, se llegaron a cometer muchísimos abusos en dependencias de la fuerza y en vehículos pertenecientes a la fuerza de seguridad. En el año 2009 también son contactadas por personas, digamos, por oficiales de otras dependencias incluso. También de nuevo son abusadas, e incluso en una oportunidad por aproximadamente una de ellas por 20 policías. Bueno, los hechos son bastante aberrantes. También se encontraron involucrados personal del cuerpo de la policía montada, e incluso fueron abusadas en habitaciones que están ubicadas en el predio del cuerpo. Y bueno, como producto de estas violaciones, una de las chicas terminó teniendo 2 hijos cuando tenía 15 años y 17 años de edad. Y estos chicos, que son una bebé, una niña ya y un niño, carecen de filiación porque fueron violadas en tantas oportunidades y por tantas personas distintas que la chica conoce por completo la identidad del padre. Todo esto se encuentra aprobado en el expediente penal, existe una sentencia condenatoria que incluso fue confirmada hace poco. Y bueno, en virtud de esto se dictaron penas bastante altas a 2 personas, a Palavecino y a Borfitz, por 16 años de prisión, ¿sí? Por el delito de abuso sexual con acceso carnal, que resulta agravado, es un agravante que el personal que lo comete sea perteneciente a las fuerzas policial, lo cual se encuentra en concurso con promoción a la corrupción de menores y bueno, agravado por haber sido cometido con intimidación. Y después, bueno, a otras 4 personas se le dieron la pena de 14, 12, 17 años de prisión por abuso sexual y bueno, demás. Bueno, entonces, como les digo, a partir de estos hechos horrendos, llega la causa al fuero civil. No es que llega a la causa, sino que las chicas interponen la acción civil y le atribuyen no sé, responsabilidad por los hechos relatados a la fuerza, digamos, a la fuerza, a la Policía Federal Argentina. Y concluyen, o al menos lo que alegan, es que la actividad de sus órganos o de los funcionarios que pertenecen a ella se considera propia del Estado, ¿sí? Que éste va a tener que responder de modo principal y directo, dado que el caso, digamos, que se examina, encuadra en la llamada faltas de servicio.
Las chicas van a reclamar distintos rubros, entre los cuales se encuentra el daño psicológico, los gastos de tratamiento psicoterapéutico, el daño moral, el daño al proyecto de vida, y bueno, además van a requerir, como les anticipé, que por un lado el Estado les asegure opciones para seguir formándose en cuanto a educación u oficio, y por otro lado también van a pedir, que esto no lo dije, que la fuerza realice un acto privado en el cual reconozca su responsabilidad respecto de los hechos. Y que se haga esto en su presencia personal y en el de la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Mujeres. También van a pedir que se capacite a los miembros de la Policía Federal Argentina en materia de violencia de género. Por supuesto que en la contestación de la demanda, el Estado Nacional solicita el completo rechazo, va a alegar que no se encuentran configurados los requisitos para alegar, digamos, responsabilidad estatal. Van a decir que los agentes no actuaron en cumplimiento de las obligaciones que son legalmente impuestas en razón de su cargo y que su accionar implica únicamente su responsabilidad personal, ¿sí? Que lo hicieron en forma autónoma o independiente de las funciones que cumplían, por lo cual no fueron cometidos en ocasión del servicio por parte del personal de la fuerza, y que lo que realizaron lo hicieron en forma completamente ajena a las normas de la institución. Además van a plantear otras cuestiones en las cuales no nos vamos a centrar hoy, como la prejudicialidad y la falta de legitimación pasiva, pero bueno, lo vamos a obviar. En un primer término, lo que hace la jueza, que les voy a buscar el nombre, Silvina Bracamonte, voy a abrir cualquier cosa, ahí está, Silvina Bracamonte, va a hacer énfasis en el tratamiento de la responsabilidad del Estado como un primer paso, digamos. Lo que dice la jueza es que principalmente el caso se trata de evaluar la responsabilidad que le endilgan las actoras a la Policía Federal Argentina, que emerge de los hechos que cometieron funcionarios públicos que pertenecen a la fuerza, por los perjuicios que le ocasionaron a ellas, digamos, a las demandantes. En este sentido, lo primero que hace es introducir un poco, bueno, por supuesto, la legislación que rige en la materia, pero además, primero se centra en recordar que el Estado va a responder en forma directa por los hechos ilícitos que cometan los miembros de las fuerzas de seguridad en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Y aun cuando los hechos, digamos, de objeto de tratamiento en este caso no fueran cumplidos dentro de los límites específicos de las funciones propias de la Policía Federal, lo que sí es claro es que no se trató de cuestiones estrictamente interpersonales, como alega la parte demandada, que no estaban reservadas a la intimidad de sus dependientes, sino que queda sobradamente demostrado a partir del expediente penal que estos hechos fueron llevados a cabo por estas personas en ocasión de sus funciones, ¿sí? Lo cual va a determinar directamente la responsabilidad del Estado, que esta responsabilidad es directa y que además está fundada en la idea objetiva de la falta de servicio, ¿sí? Porque, digamos, esto que les dije al inicio, de que digamos, en el expediente penal se encuentra acreditado que iban con el uniforme, que en muchos casos se realizaron o se llevaron a cabo los abusos en lugares pertenecientes a la fuerza, que estaban en algunos casos portando el arma reglamentaria, que en algunos casos incluso la utilizaron para intimidar a las menores, bueno, etc. Luego la jueza va a hacer alusión a la ley 21965, que estipula que las normas que regulan las relaciones entre la institución y el personal policial
y la de los agentes entre sí. Y va a pasar a evaluar los deberes del artículo 8º y 9º, y lo que va a hacer hincapié en que toda, digamos, la legislación que recoge esta ley implica el deber de velar adecuadamente por la integridad física de los miembros de la sociedad y la preservación de sus bienes, y que dicho deber es indivisible respecto de la personalidad del policía. ¿Sí? Desde esta perspectiva, entonces, aunque no se encontraran cumpliendo las tareas específicas del cargo, es claro que el Estado es responsable, va a decir la jueza, por el hecho dañoso, porque basta que la función desempeñada haya dado la ocasión para cometer el hecho dañoso, para que surja la responsabilidad del principal, digamos, del Estado en sí. Esto es un caso, bueno, no sé si algunos de ustedes habrán cursado ya civil, obligaciones, contratos, me imagino, pues es una de las últimas materias estas, pero bueno, como se puede dar condicional, no lo sé. Pero bueno, es un caso de responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho de sus agentes, y la doctrina que tiene la Corte es que no es indirecta ni basada en culpabilidad, sino que por el contrario, que cuando se trata de un servicio público, el Estado va a responder directamente por la falta de una regular prestación del servicio. Y aunque la falta sea derivada del hecho de los agentes, va a existir una imputación directa al titular del servicio, ¿sí? Aunque lo haya realizado una persona, Carlitos Pérez, como lo realizó en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de estar realizando sus funciones, el responsable va a ser el Estado argentino, digamos, al que pertenece la Policía Federal Argentina. Bueno, en conclusión, básicamente va a decir que no se trata de un juicio sobre la conducta de los agentes, sino sobre la prestación del servicio, y que por ello la responsabilidad involucrada no es subjetiva, sino que es objetiva. Por lo cual va a tener por configurada la irregularidad en la prestación del servicio de seguridad y le va a adjudicar la responsabilidad al Estado Nacional. Esto ya lo hace más o menos al inicio o mitad del fallo, con lo cual quedan un par de páginas a los cuales se aboca, y es muy interesante la doctora, a realizar un análisis con perspectiva de género, más allá de lo que dijimos hasta ahora, y en el cual va a tener en cuenta 3 aspectos fundamentales que han visto ya con la doctora Muniaburri y la doctora Zarini cuando tocaron otros temas, o al menos creo que sí, los han visto. En primer lugar, la discriminación que advertimos, bueno, esto no lo dice explícitamente el fallo, pero de un análisis lo van a extraer ustedes incluso, o al menos de su lectura se desprende como conclusión. Hay que resaltar 3 aspectos que toca la magistrada a la hora de analizar la responsabilidad que le cabe al Estado. La situación de vulnerabilidad que atraviesan las víctimas se puede analizar desde 3 aspectos. Primero, bueno, es fácil el primero, ¿qué se les ocurre? Por la calidad de las víctimas. Estás silenciada, Micaela, no sé si estás hablando acá. La pobreza, el que hablaban justamente que se aprovecharon de esa situación, que justamente la encuentran en una situación de calle y aprovechándose de eso es que la convence para, con una promesa que finalmente, por supuesto, vemos que no se cumplió, pero bueno, lo primero es eso, esa vulnerabilidad eh, por, para cambiar esa situación de pobreza. Perfecto, sí, perfecto, nada que agregar. ¿Algún otro aspecto que haga la vulnerabilidad de las víctimas y a la asimetría de poder? Y que son mujeres jóvenes, sin estudios, como que no tenían una posible salida laboral, digamos, o pronta salida laboral.
como que estaban Perfecto. expuestas, como que esa vulnerabilidad ya estaba preadquirida. Bien, ahí Sofía dijiste dos resumidas. En primer lugar, que son mujeres, digamos. Estamos en un curso de... digamos, como ustedes vieron, ya vieron la definición de violencia de género, y bueno, no sé si vale la pena detenernos, en el fallo sí lo hace obviamente, en explicar lo que es la violencia de género, pero bueno, lo damos por sentado. Primero por ser mujeres, y en segundo lugar, también como dijo Sofía, son menores, ¿sí? Los niños, niñas y adolescentes, como ustedes saben, gozan de una protección especial por ser considerados también o por revestir una vulnerabilidad especial respecto de otros grupos, ¿sí? Entonces la jueza, no sin proponérselo, obviamente se lo propuso, pero sin establecerlo de esta forma, va a tocar estos tres aspectos, no en forma separada, sino medio en conjunto. Pero bueno, se va desglosando de la lectura del fallo. Al principio dice, ya de entrada, que debe ponderarse especialmente que las actoras fueron víctimas de abuso sexual con acceso carnal e inducidas a la prostitución cuando eran 2 niñas, ¿sí? Es decir, que acá ya tenemos que eran mujeres y que encima eran niñas. Y que estaban comenzando su adolescencia, tan solo tenían 13 y 14 años. Y además, como dijo la compañera Micaela, estaban en situación de calle. Que esto lo dice después, porque los hechos se reiteraron por más de 2 años, en los que fueron obligadas a realizar este tipo de actos mediante un montón de intimidaciones y aprovechando la situación de extrema vulnerabilidad de discernimiento, en tanto eran menores, y además de la situación social y económica que estaban atravesando. Estas circunstancias hacen necesario evaluar la responsabilidad que le cabe al Estado, dice la jueza, desde una perspectiva o un enfoque de género y un análisis un poco más profundo respecto a la vulnerabilidad en la que se encontraban. Para esto va a tomar distintos postulados constitucionales, el bloque de convencionalidad que resulta aplicable en el caso, los compromisos internacionales asumidos por el Estado y además la legislación interna argentina que surge después de la adhesión de Argentina a los tratados internacionales y que es muy avanzada, como ya vienen viendo en el transcurso del seminario. En primer lugar, va a resaltar la importancia de los organismos internacionales. En primer lugar, digamos, refiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice que la Corte ha destacado que la Administración de Justicia es la primera línea de defensa en la protección de los derechos humanos a nivel nacional, incluyendo los derechos de las mujeres. Acá le da un papel preponderante entonces al Poder Judicial, ¿no? Que va a tener un papel o un rol súper destacado, y va a decir además la jueza que es el Poder Judicial el que tiene este papel súper significativo para enviar mensajes sociales y para avanzar en la protección y la garantía de los derechos humanos. En particular, con las normas encaminadas a proteger a los sectores que se encuentran en particular situación de riesgo en la protección de sus derechos humanos, como lo son las mujeres. Ustedes saben que las mujeres formamos parte del concepto de minoría, obviamente que no alude a una concepción cuantitativa, sino sí cualitativa, por todas las cuestiones que ya hemos visto de disparidades entre los géneros, de las relaciones de jerarquía que existen respecto de los varones sobre las mujeres, de las distintas discriminaciones que eso ocasiona. No sé si habrán visto los distintos tipos de violencia, calculo que sí. Ahí me dicen que sí. Bueno, etcétera, violencia psicológica, física, sexual, bueno, institucional, etcétera. En este caso, ¿qué tipos de violencia pueden identificar a partir de los hechos del caso? ¿Ya los vieron a los tipos de violencia?
en este caso entiendo, por lo que venimos hablando, ¿no? Violencia psicológica, económica, institucional. Sí, Sí, ya, desde ya. bárbaro. Sí, en este caso hay para hacer chicle con los tipos de violencia, la verdad. Muy triste. Pero bueno, el fallo es buenísimo, la verdad. Bueno, ahí estarían más o menos los tipos de violencia. Principalmente vamos a ver la violencia sexual y, bueno, la violencia institucional también. Obviamente pues, fue perpetrado por personas que pertenecen al Estado y que representan al Estado, ¿no? Por su rol de funcionarios públicos. Siempre en estos tipos de fallos, saliéndonos un poco de lo civil a lo penal, van a adquirir relevancia digamos, el rol de funcionarios públicos que le cabe a los agentes. Cuando se encuentren con que interviene o personal policial o personal de las fuerzas de seguridad, como gendarmería o, bueno, la fuerza que sea, o así también distintos funcionarios de otras ramas del Estado, ¿no? Sea del Poder Judicial, del Legislativo, del Ejecutivo. Eh, el nivel de reproche penal siempre se ve acrecentado, ¿no? ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos tienen un deber de velar por los intereses de la sociedad y de proteger a los ciudadanos. Entonces, esto para la práctica, pero bueno, y en los casos de género, por lo general se da un montón en los casos de violencia institucional, incluso en casos de médicos, por ejemplo, que prestan servicios en hospitales públicos. Como les decía, el rol de funcionario público adquiere un nivel de relevancia tal que un montón de, digamos, de los considerandos del fallo se aboca a establecer que los funcionarios públicos, bueno, todos los deberes de los funcionarios públicos, y además van a la legislación un poco más específica en cuanto al caso que se trate, ¿no? Si es un funcionario que pertenece al legislativo, bueno, irán a la ley un poco más específica que establece los deberes concretos de los legisladores. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo y porque por ahí les sirve más adelante para la práctica. Y bueno, esto de la vulneración del deber de funcionario público tiene bastante que ver también en la responsabilidad, no en el momento civil, pero digamos, sí, perdón, no en el momento penal, pero sí quizás posteriormente para la acción civil, para vincular una responsabilidad que le podría llegar a caber al Estado. Ustedes recuerden que cuando estamos digamos, en los casos penales, sí la condena va a ser contra una persona concreta, pero cuando pasamos a la instancia civil, en este caso, la acción se dirige al Estado directamente y no particularmente a las personas concretas. En este caso eligieron esta vía, ¿no? Al menos. Bueno, retrotrayéndonos un poco. María, me parece importante también como sociedad que repensemos en estas menores hoy aparentemente mayores, ¿no? Por el tiempo que pasó hasta que fue la sentencia, reciben esa indemnización o los imputados tienen su condena, pero esas niñas, después de todo esto, o mismo con todo esto, durante todo este proceso, ¿a qué hogar vuelven? ¿No? Qué contención desde su hogar, desde esa familia que estaba totalmente desmembrada, desde donde ellas huyeron, eh, cómo, cómo pueden como reconstruirse, ¿no? Como personas. Bueno, sí, de hecho una de las víctimas huye cuando es bastante joven de la casa. La madre tenía un montón de hijos también, con lo cual, digamos, era difícil, dicen ellas mismas en la demanda, que llegara a advertir todo lo que estaba ocurriendo o se ocupara de todo.
E incluso el padre muere mientras sucede, no sé si mientras suceden los hechos, me parece, en el medio de todo esto. Entonces sí, estamos en una situación, digamos, desesperante, ¿no? De absoluta vulneración, a lo que se suma el nivel económico de la familia. Y sí, ¿a dónde vuelven también? Bueno, ahí cuando lleguemos a la parte de los exámenes psicológicos a los cuales se aboca la jueza, que algunos son muy buenos, sobre todo los de las licenciadas pertenecientes a la Defensoría General de la Nación, pero hay otros a los cuales critica por insuficientes, porque dicen que no llegan a abarcar la totalidad de los aspectos que les son requeridos y se limitan a realizar algunas conclusiones como, bueno, acá no me acuerdo bien cómo era la frase, pero era como que su estado es normal, lo cual implicaría que se encuentra habilitada la chica para formar parte del proceso en el cual está tomando intervención. Y se limitan a realizar conclusiones genéricas que no llegan a determinar el nivel de daño psicológico, físico, y bueno, y todo el daño que le han generado a las chicas y que les va a quedar en forma permanente y de por vida. Y esto que dice Micaela, lo evalúan las peritos en forma bastante detallada en sus informes periciales. Pero bueno, entonces la jueza lo que hace es empezar por la obligación de aplicar perspectiva de género en estos casos. En este caso particular, las demandantes lo piden expresamente en la demanda. ¿Qué pasa cuando eventualmente en un caso no lo pidan las demandantes, ¿no? Si alguien va por hechos similares, pero nunca pide a la jueza, al juez o a quien toque que aplique perspectiva de género. Bueno, acá la jueza lo que dice es que la Comisión Interamericana de Mujeres, la CIM, ha publicado un trabajo, y refiere a este trabajo, del cual surgiría que analizar los casos con perspectiva de género no es una opción voluntaria de la persona a la que le toque el caso o del órgano jurisdiccional que esté facultado a decidirlo, sino que es una obligación y que viene impuesta por la Constitución Nacional y por todos los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a ella, ¿sí? Sobre todo a partir de la reforma del año 94, y que si observamos el artículo 75, inciso 23, vemos que establece que el Congreso va a legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades, y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución. Y ustedes saben que, bueno, el artículo 16, entre ellos, se reconoce el derecho a la igualdad. Y agrega que esto, digamos, algunos tratados internacionales lo hacen en particular respecto de niños y de mujeres, ¿sí? Otros lo hacen también, por ejemplo, respecto de ancianos y de personas de discapacidad, pero bueno, en lo que acá interesa, lo hace concretamente respecto de niños y mujeres. ¿Y esto por qué se da? Porque son considerados como grupos en situación de vulnerabilidad. Ay, disculpen. Son considerados como les decía, como grupos en situación de vulnerabilidad que por razones inherentes a ellos mismos o por una condición, sea por una acción o por una omisión del Estado, van a verse privados del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y de la satisfacción de sus necesidades específicas. Entonces acá se observa que esta vulnerabilidad acarrea situaciones de discriminación estructural. Situaciones de discriminación estructural que están basadas, como dijimos, en esta condición de mujeres, en esta condición también de niñas y en la condición también de pobres o de marginalidad que están atravesando las chicas en ese momento. Esto
nos lleva a una protección normativa y judicial que es más profunda en este tipo de casos y que es necesario resaltar, y que la jueza lo hace en el análisis del caso. Entonces, en primer lugar, va a introducir la normativa de la CEDAW, que tiene rango constitucional, y luego la legislación de la Convención de Belém do Pará, que ya la mencionamos en otras clases también. De esta última, particularmente nos interesa el artículo 7º, que establece que los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y llevar a cabo las siguientes acciones. En primer lugar, abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. En segundo lugar, el actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Y el inciso G, establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de la violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento, a la reparación del daño y a otros medios de compensación justos y eficaces. El fallo, bueno, como ya les anticipé cómo concluye, al menos la sentencia civil en principal se aboca a dar cumplimiento a este último inciso, al G. En el fuero penal, obviamente, podemos ver el deber de debida diligencia en cuanto al investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Pero bueno, ahora que estamos con el caso civil, nos abocamos al inciso G, sobre todo. Además, bueno, va a hacer referencia a la Ley de Protección Integral y después, en un segundo lugar, va a referir a la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, obviamente resulta aplicable la convención porque las chicas son menores de edad. Y bueno, de esta convención lo que nos van a interesar son el artículo 19 y el artículo 34 en concreto. El 19 es el que estipula que los Estados partes van a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño, sobre todo contra toda forma de abuso, sea físico, mental, y incluye a los casos de explotación, incluidos el abuso sexual. Y después el 34 va a profundizar un poco en cuanto a la protección del niño contra la explotación y los abusos sexuales. Y va a decir que con este fin los estados van a tomar todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir primero la incitación o coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual. En segundo lugar, la explotación del niño en la prostitución. Y en tercer lugar, la explotación del niño en espectáculos o pornografía. Después hace hincapié en el Comité sobre los Derechos del Niño, que es el encargado de supervisar la aplicación de la Convención y de interpretarlo, y se aboca a la observación general número 13, que define el abuso y la explotación sexuales. Dentro de la definición se van a incluir los casos de incitación y la coacción, como dijimos, para que un chico se dedique a cualquier actividad sexual ilegal, y la utilización de un niño con fines de explotación sexual comercial. Además va a incluir la utilización de los niños para la producción de imágenes o grabaciones sonoras de abusos sexuales a niños, y la prostitución infantil, la esclavitud sexual
y la explotación sexual en el turismo y la industria de viajes. También incluye la trata, obviamente, y la venta de niños con fines sexuales o casos de matrimonios forzosos. Luego, bueno, resalta otra legislación que rige en el país, como la Ley Nacional 26061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Acá, bueno, cabe hacer énfasis que a partir del nuevo Código Civil y Comercial nos referimos a niños, niñas y adolescentes, lo cual registra una apertura hacia la perspectiva de género bastante importante. Digamos, las convenciones anteriores solo hacían referencia al término niños. Y bueno, su artículo 9, esta ley hace referencia al derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo pone el acento en el derecho de estas personas a no ser sometidas a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, inclusive la explotación sexual. Y termina diciendo el artículo que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. Luego de todo este recorrido legislativo, el fallo enfatiza sobre todo en que la Corte Suprema adoptó la doctrina del seguimiento, con lo cual la doctrina que adopten la Corte Interamericana respecto a la interpretación de las disposiciones sobre derechos humanos van a servir de guía a los tribunales locales. Y esto, bueno, es lo que se ejercita un poco en el fallo. Bueno, hasta acá más o menos vimos digamos, la especial protección que tienen las chicas por su condición de niñas y menores de edad. El fallo, entre otras cosas, va a hacer hincapié en la dificultad de acceso a la justicia para las mujeres que son víctimas de violencia, y destaca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en uno de sus informes, observa con preocupación la ineficacia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar los casos de violencia contra las mujeres. Y bueno, va a formular varias recomendaciones, entre las cuales destaca que hay un derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a que obtengan una reparación adecuada, efectiva y rápida ante los actos perpetrados cuando sufren un daño. Y esta reparación va a tener que ser integral y tiene que incluir las garantías de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición. El fallo lo que dice es que ninguna de estas normas fueron cumplidas, básicamente, ninguna de las que hasta acá vimos, por lo que va a caber la responsabilidad al Estado Nacional, como ya veníamos viendo, pero con este análisis adicional al tradicional, si se quiere. Todo esto en aplicación de la perspectiva de género y de la legislación que rige en la materia en cuanto a la situación de que se ven involucradas niñas y esta situación de vulneración socioeconómica. Lo que va a decir la jueza es que la perspectiva de género tiene que ser ponderada especialmente para una justa resolución del conflicto y que todas estas pautas, tratados internacionales, legislación internacional, las recomendaciones, etcétera, que rigen en la materia y que son aplicables al caso, no se tienen que considerar como pautas generales que tengan un alcance difuso, sino que tienen que ser tenidas como normas operativas y que su aplicación tiene que generar efectos concretos a la hora de analizar los hechos y los elementos probatorios que se incorporan a la causa. Y también a la hora de aplicar, se podría agregar también en este caso, ¿no? Acá va a hacer énfasis
en la obligación legal que tienen los órganos jurisdiccionales, y va a decir la jueza que existe un deber ontológico inexcusable de hacerse cargo de todo esto. Y que esta obligación, y esto es también un aspecto un poco novedoso del caso, o al menos para corrernos un poco de todo el análisis que se hace en cuanto al derecho penal, y traspolando la perspectiva de género a las acciones civiles, la jueza lo que dice es que esta obligación que tienen los jueces y las juezas excede el ámbito del derecho penal o de familia al cual fueron relegados, e incluso en esos ámbitos tampoco fue muy aplicado, pero bueno, que generalmente se relaciona a la perspectiva de género en la aplicación de ese tipo de casos, sino que además tienen que hacerse operativos en los procesos en los cuales se reclaman daños y perjuicios civiles. Y que esto no implica que se traduzca en una mejora de las sumas de dinero, ¿no? Que en lugar de 6 millones debemos 6.500.000. Sino que también la cuestión tiene que ser llevada a aplicarse métodos, sanciones y reparaciones que tengan distinta entidad para que el abordaje de la cuestión resulte efectivo, ¿sí? Y digamos, abarque no solo una reparación económica, sino además sanciones extrapatrimoniales y medidas de reeducación, que es esto que decía Micaela al principio, ¿no? No solo le damos plata, sino que también vamos a ir un poco más allá y, digamos, a hacerse un poco más cargo de las víctimas. Luego de esto, entonces, pasa a analizar el daño psicológico, por ejemplo, que no me quiero detener mucho en esto porque ya no nos queda tanto tiempo, pero bueno, va a recordar a grandes rasgos que la indemnización del daño psíquico es autónoma respecto del daño moral, que la incapacidad de resarcir en este tipo de casos es la permanente y no la transitoria, y que se debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde un adecuado nexo causal con el hecho dañoso. El daño psíquico entonces no implica cualquier desequilibrio que sufra la persona a nivel espiritual, sino que requiere la existencia de una lesión o un menoscabo patológico que sea diagnosticable o cuantificable por la ciencia médica. Entonces acá pasa, como les había adelantado, a analizar los distintos informes psicológicos y psiquiátricos que fueron realizados en la causa, y a los cuales aluden las actoras también a la hora de interponer la demanda. Y lo que dice además es que el análisis que debe hacerse de estos informes es integral y no solo respecto de uno de ellos y resaltar digamos, el de uno, sino tener en cuenta el conjunto. En este sentido, en primer lugar, se aboca a las conclusiones, a los informes en realidad de las licenciadas de la Defensoría General de la Nación. Estas profesionales dicen respecto a las dos hermanas que en el momento actual el daño psíquico se detecta consolidado, es irreversible y sobre todo porque comprometió la identidad de las niñas. Dicen que la constelación de las secuelas pone en crisis a la dignidad de cada una y produce sintomatologías y trastornos del orden de la mortificación propia como una manera que las ayuda a sobrellevar el dolor. Entre las conclusiones, además, expresan algunas patologías, digamos, terminan concluyendo que se pueden ver los efectos de la explotación sexual, básicamente. Dice que debido a esto, digamos, se altera el normal desarrollo de sus personalidades y se lesiona especialmente el sentimiento que cada una de ellas tiene respecto de lo que valen ellas mismas, ¿sí? Lo cual le va a ocasionar perjuicios que son irreparables en su propia percepción respecto de sí mismas.
Eh, Además, va a resaltar en uno de los casos el tema de MNM, que es la chica que tiene los 2 hijos, que dice que detecta niveles intolerables de sentimientos de culpa, eh, y que tiene, bueno, algunos duelos como los embarazos no deseados que fueron productos de la violación y los abortos que fue obligada a realizar también. Y bueno, también dice que se encuentra exigida por un trabajo de crianza que tiene que realizar, para el cual obviamente no estaba preparada en ese momento y teniendo en cuenta las circunstancias en las cuales se produjeron esos embarazos. Eh, y que esos hijos a los cuales ella refiere que quiere y que cuida porque son sus hijos, a su vez representan y la ponen permanentemente en presencia de todos los hechos que tuvo que sufrir, por lo cual se autorreprocha y se siente culpable por un montón de cuestiones. Eh, bueno, realiza algunas reflexiones más la profesional respecto al trastorno psíquico que atraviesan. Eh, y bueno, dice que hacen un especial hincapié en que las chicas, digamos, se encontraban en proceso de formación respecto a su propia subjetividad, y que carecían de la madurez necesaria para poder consentir libremente un acto como los que les fueron perpetrados. También dicen que se tienen que tener en especial consideración el estado de vulnerabilidad en el cual se encontraban. Y bueno, otros profesionales después aludieron a depresión, angustia, culpa, vergüenza y otros tantos autorreproches que se realizaban las propias menores, así como cuestiones de ideas suicidas y bueno, todas las consecuencias que tuvieron los hechos en la psiquis de las chicas. Luego, como les adelanté, hay 2 informes que resultan objetos de críticas por parte de la jueza. Por ejemplo, uno de ellos concluye que las facultades mentales de las chicas en el momento del examen se encuentran dentro de los parámetros considerados como normales desde la perspectiva médico-legal. La jueza lo que considera es que el dictamen de los peritos oficiales, creo que eran los que pertenecían al cuerpo médico forense, eh, y que pertenecían al psicólogo y a la psiquiatra, eh, son incompletos y que están desligados de la labor que les fue encomendada, como les había anticipado antes. Estas pericias fueron impugnadas por la Defensoría por no haber sido desarrolladas con perspectiva de género. Los profesionales dieron sus explicaciones luego de esto, pero bueno, la jueza termina coincidiendo con los especialistas de la DGN en cuanto a que el daño psíquico se detecta consolidado y es irreversible, porque termina comprometiendo la identidad de las chicas. Bueno, entonces hasta acá indemniza de forma autónoma el tratamiento, el daño psicológico, luego indemniza de forma autónoma el tratamiento psicológico. Lo mismo termina realizando respecto del daño moral, y resalta que debe ser difícil imaginar el dolor de verse forzadas a atravesar la situación que atravesaron y la vida, digamos, de acá en adelante con la carga de lo que ya sucedió. Que el daño moral va a tener que contemplar el enorme sufrimiento por los hechos que tuvieron que sufrir, que implicó un profundo menoscabo anímico y emocional a la subjetividad propia de las chicas y un inevitable deterioro al modo de estar, de sentir, de transcurrir su vida cotidiana, sus relaciones familiares, las relaciones con otros tipos de individuos, etc. De hecho, en los informes psicológicos queda revelado, digamos, un, un especial rechazo hacia las fuerzas de seguridad siempre, y el no reconocimiento, digamos, de la autoridad o algo así decía
decían los informes. Y después hace referencia al daño al proyecto de vida de las chicas, por el cual termina dando la beca educativa integral. Y también, bueno, acá trata el acto privado de reconocimiento y de responsabilidad. Bueno, no me quiero detener mucho más en esto porque me interesa que ustedes aporten algo también. Pero bueno, a la hora en la cual también cabe resaltar que a la hora en la cual las psicólogas hacen referencia a los deberes de crianza, acá vemos cómo se termina filtrando también el orden de género en los deberes de las niñas, incluso siendo niñas, ¿no? Como una chica de 17 años que de golpe sufrió hechos de abuso y explotación sexual, se ve atravesada por los deberes de cuidado de las mujeres. Entonces, acá la importancia también de analizar los distintos niveles de vulneración que se cometen en este tipo de casos. Bueno, como les decía, igual en cuanto al proyecto de vida, las chicas a partir de esto hacen hincapié en su educación y en su interés, por ejemplo, de MNM, que es la madre de los dos chicos, de reanudar sus estudios primarios, que fueron interrumpidos además justamente en el momento en el cual quedó embarazada de su primera hija, y que bueno, fue producto de las violaciones, digamos, que sufrió en reiteradas oportunidades, y su hermana había cursado los estudios hasta segundo año de la escolaridad polimodal y los abandona más o menos en la época en la cual es abusada, comienza a ser abusada. Entonces, bueno, digamos, como dentro del proyecto de vida tenían el interés por estudiar, la jueza termina resolviendo que corresponde disponer que el Estado Nacional va a tener que otorgar a las actoras una beca integral. Para poder concretar esto, va a decirles a las actoras que en el término de 6 meses tienen que presentar en el expediente, o sea, esto lo concreta, no es que lo dice y chau, sino que les dice, bueno, tienen este término para presentar en el expediente los datos de la institución a la cual quieren atender, lo cual va a permitir inferir el monto de los gastos que tiene que sufragar el Estado Nacional para cumplir con, digamos, con el proyecto de vida, para que las chicas puedan cumplir con su proyecto de vida. Y bueno, esta erogación por parte del Estado va a seguir realizándose siempre y cuando se vaya acreditando en el expediente que, digamos, se acredite que son alumnas regulares. En cuanto al acto de reconocimiento privado, lo va a terminar negando por distintas cuestiones. Va a resaltar que hay normativa internacional y algunos casos en los cuales se terminó realizando un acto público, pero bueno, lo que intentan por esta vía las demandantes es un acto privado y bueno, la jueza no hace lugar a eso. Y bueno, también se aboca a otras formas de reparación que estarían dadas como un programa de capacitación para miembros de la PFA sobre violencia de género. Y bueno, acá va a traer a colación un montón de normativa internacional, entre la cual se encuentra la Recomendación General 35 de la CEDAW, que dispone que los estados son responsables de prevenir los actos o omisiones de los órganos mediante capacitación y adopción, aplicación y supervisión de algunas disposiciones jurídicas, de reglamentos y de códigos de conducta, etcétera. Y bueno, por todo esto dispone la jueza que la demandada tiene que acreditar en autos que la totalidad del personal de la Policía Federal, cualquiera sea su grado o jerarquía,
es decir, todos, van a tener que realizar una capacitación presencial o virtual y van a tener que presentar en el expediente la constancia de finalización de esta capacitación en el plazo de 8 meses. Bueno, hasta acá el desarrollo del fallo. Como ven, pudimos tocar algunos aspectos desde la presencia de violencia de género en los hechos, los cuales se ven atravesados por la situación de vulnerabilidad dada por la situación de niñez, y también, bueno, la condición de pobreza, que es la que termina llevando a esta facilidad de los captores de iniciar los abusos, también, al menos en este caso concreto, ¿no? Después, bueno, profundizar un poco respecto al deber de debida diligencia en cuanto a la obligación de los estados de prevenir, de investigar, de sancionar, y también a esto se suma la necesidad de que se indemnice el perjuicio ocasionado a las víctimas. Y creo que esto es lo más novedoso del fallo y en lo cual hace hincapié las juezas, ¿no? Que termina, digamos, estableciendo el monto de 10 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios. Y con un análisis integral de todos los informes psicológicos para determinar el daño psicológico. También con miras al tratamiento psicológico futuro, que lo trata en un momento el fallo. Bueno, el daño psicológico con independencia del daño moral, al cual también se aboca en el fallo. Y bueno, estas otras formas de reparación que son, bueno, antes de esto, lo que hace el proyecto de vida de las chicas, digamos, bueno, nos ocupamos de las víctimas en concepto de reparación por todos los perjuicios que ya sufrieron y respecto de lo cual hasta acá podemos actuar, ¿no? O sea, se repara el daño de la forma, se indemniza de la forma en que se puede. Pero no quedarnos ahí, sino, bueno, a partir de acá intentar zanjar esta desigualdad de género que ya sufren por su condición de mujeres y intentar que las chicas puedan seguir con sus proyectos de vida, sea cual sea, ¿no? En este caso era la educación o la capacitación en un oficio, que no es menor, porque en muchos casos, por ejemplo, en los cuales vemos de trata, muchas de las cosas de las cuales se quejan las víctimas es que el Estado las llama a la hora de declarar y demás en los procesos penales y después se desliga de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Vuelven a caer en una red de trata, terminan ejerciendo la prostitución. Bueno, digamos, la situación de vulnerabilidad sigue presente y terminan, digamos, en muchos casos cayendo en la misma. Y bueno, ni hablar de las cuestiones de revictimización que hoy mucho no tocamos, pero que podrían observarse en muchos informes psicológicos, psiquiátricos e incluso físicos, en los cuales las víctimas son sometidas a revivir una experiencia traumática y al cual muchas feministas se refieren como la segunda violación, en los casos de abusos sexuales, por ejemplo, digamos, aludiendo a la violación del hecho delictual en sí, la segunda violación por parte de los agentes del Estado a la hora de tomar contacto con el caso. Y bueno, nada, no sé. ¿Alguien quiere agregar algo? Ya, se me durmieron. Ese monto que dispone la jueza que se le otorgue a las víctimas, que es para, bueno, como la beca para los estudios. Incluye, por ejemplo, los gastos, porque, bueno, van a asistir seguramente a una educación pública, supongo, o pueden asistir, por ejemplo, no sé, estudios privados y la beca vaya destinada a eso. En este caso particular pidieron que sea una institución, al menos en lo que refiere a la demanda, creo que decía, una institución pública,
con lo cual la jueza se limita a decir una institución pública que elijan, y que además esto va a incluir los gastos de transporte y de los materiales que necesiten para llevar a cabo sus estudios, por ejemplo. Claro, pero por ejemplo, no sé, el tema de, bueno, la chica que tiene, la víctima que tiene, va a tener que dejar a cargo a alguien, esas cuestiones también está como que es una reparación bastante integral, ¿no? Es como mucho más específica que otros fallos que hemos visto. Sí, por eso es tan de avanzada y por eso generó tanto revuelo en los medios de comunicación que lo están levantando ahora. Sí, igualmente, bueno, estos deberes de cuidado, digamos, a los que hicimos alusión, siempre terminan complicando las cosas, ¿no? Tener 2 hijos mientras estudia no es menor tampoco. Bueno, a muchos de ustedes les pasa mientras cursan la carrera, nosotras los vemos con los chicos que les dan vueltas por toda la casa, sobre todo en pandemia, y ya es un plus. Ni hablar en los casos, digamos, como estos de violencia sexual. Pero sí, el fallo la verdad es que es bastante integral y avanzada. Bueno, vayan tranquilos, hubo desertores hoy. Bueno, nada, el fallo es ese. No sé si les interesa tratar algún tema en especial para los próximos encuentros. Yo en realidad iba a comentarles un poco respecto de un tema, pero bueno, no vamos a llegar. Quizás quede para debate en próximos encuentros. También relacionado con violencia sexual, que es un tema bastante pesadito, ¿no? Y que revuelve mucho. Pero bueno, nada, ¿alguien quiere aportar algo más como Sofía? ¿O tienen alguna duda? A mí me llamó la atención que la jueza no haya hecho lugar al reconocimiento de la responsabilidad por el Estado eh, en un acto privado. Particularmente quería saber qué posibilidades habría para obligar al Estado, no a que reconozca su responsabilidad, pero sí, por ejemplo, que todas las personas, en vez de hacer, no sé, un curso de violencia de género, como se hace en la mayoría de las fuerzas, no sé, se los evalúe leyendo un fallo como estos, o sea, no hay posibilidades básicamente, porque creo que tiene más relevancia o más impacto leer un fallo como este que un curso de violencia de género que es, o sea, como sea ahora. No sé si habrá alguna posibilidad desde en otros fallos quizás que se dé de poder obligar al Estado o a las fuerzas que se dé como parte de la materia un fallo como estos. Bueno, hasta donde yo conozco, no me acuerdo de un caso particular. Sí me acuerdo de un montón, ¿cuándo fue? En un seminario, no, en un curso de actualización sobre derechos de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, sobre todo en la esfera internacional, sí se obliga al Estado a que publiquen, por ejemplo, las sentencias en determinados medios de forma de que circulen nacionalmente, como parte de la condena, digamos. ¿A eso te referís? Bueno, además de la capacitación, sí, podría incluirse, o sea, me imagino yo que una persona, digamos, o digamos, dentro de las funciones creativas que pueden, o el acceso, digamos, a la creatividad que puede llegar a tener un magistrado, pero podría incluirse la lectura del fallo en el, en el marco de estas tareas de capacitación, por ejemplo. Yo creo que sí. No sé, hay que ver hasta dónde se anima cada juez también y cada jueza. Pero digamos, no podría darte una respuesta de que por sí o por no, si se puede o no se puede. Personalmente creo que podría hacerse. Sobre todo teniendo en cuenta que, digamos, no sería para nada ilógico ni irracional si los hechos cometidos fueron realizados por los agentes de la propia fuerza, ¿no? No sería tan loco pedirle a esta misma fuerza que perpetró los hechos que vean cómo fueron condenados en un caso análogo.
Así que... Claro, y particularmente para las nuevas personas que ingresan a las fuerzas, como que tengan un conocimiento de lo que se puede llegar cuando tienen poder, lo que llegan a hacer. Ujú. Sí, no quedarse, bueno, lo que ocurre muchas veces, por ejemplo, por lo cual se termina criticando a la ley Micaela, que no sé si ustedes saben, pero bueno, ya se está aplicando. Yo particularmente trabajo en el Poder Judicial y tuve que hacer el curso de la ley Micaela, y si bien es un avance, porque antes no había nada, queda un poco corto, ¿no? Al menos queda corto a nivel de lo que venimos viendo como sociedad, digamos. El avance como sociedad de golpe hizo un salto exponencial con los movimientos como Ni Una Menos, eh, bueno, ahora ni hablar de la conquista del derecho del aborto y demás, y de golpe nos encontramos que digamos, en algunas esferas que quedan un poco atrás, como lo es el Poder Judicial, más allá de que hay jueces y juezas de primera, y ni hablar, no valen las generalizaciones, pero sí que sigue siendo un lugar tradicional, y nos encontramos con que un curso en el cual simplemente te expliquen en qué consiste la violencia de género 1 o 2 veces por año en un encuentro virtual de 5 minutos, yo no sé si alcanza, pero esto es una cuestión personal que pienso yo. No sé si todos compartirán mi parecer. Pero bueno, esta crítica que haces vos, Nara, no sé cómo se pronuncia el nombre, perdóname. Nada, Sí, está bien, vale para otros aspectos también. Y vale, digamos, la crítica. O la sugerencia más que nada, ¿no? Bueno, chicos, los libero a los que quedaron. Gracias por escuchar, por participar, y nos vemos la próxima. Un beso. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, Rosa.